Buenas tardes, jóvenes, señoritas, futuros médicos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Daniel, Michel, Buenas tardes, licenciado. Alex, Abel. Buenas tardes. Decía futuros médicos, pero futuros médicos políticos. Buenas tardes, licenciado. No, porque, bueno, a ver, para conversar con ustedes primero, ya antes de entrar al tema, hubo un tiempo en el que una casera se, se opuso a pasar a formación político-sindical. Estaba muy bien organizada la casera. Después descubrimos que era un docente el que estaba por detrás de eso. Hicimos un seminario, ¿no?, con la casera. A ver, debatiremos en un seminario. Entonces, le pedimos consejo al rector fundador de la universidad y ese consejo transmitía el seminario. Decía el doctor Sandoval, ¿dónde está el problema? ¿Por qué se hacen problema? ¿No? En la universidad hay 10, en Bolivia hay 10 universidades que no tienen formación político-sindical. ¿No? Entonces, pero no, esta universidad es de los mineros. Y así, ¿no? Ese pensamiento del rector fundador de la universidad transmitía al seminario y al final la casera aceptaron, ¿no? Y a partir de ese seminario nunca más se volvió a hablar ese tema, ¿no? Porque, claro, el proyecto del siglo XX es un proyecto político, ante todo es un proyecto político. Muy bien, juventud, espero que les empiece a gustar la política, si es que todavía no les gusta. Una de las misiones de los docentes de formación político-sindical es de que los estudiantes empiecen a gustar de la política, ¿no? Como algo apasionante, como algo que, en realidad, la política es el timón de la vida, ¿no? Y bueno, no olvidarse de los alegatos de Chile. Estamos todavía en el periodo de alegatos en el juicio que entabló Chile contra Bolivia sobre las aguas del Silala. Hasta ayer fue el turno de los chilenos. Así nomás empiezan las guerras, ¿no? Eh, entonces, bueno, Chile ha reiterado su posición de que las aguas del Silala son aguas internacionales y ellos tienen derecho a disfrutar de esas aguas. Y además pidió de que Bolivia informe a Chile sobre todas las condiciones ambientales que tiene esas aguas, porque están informados los chilenos de que hay empresas mineras cerca de, no tan cerca, ¿no?, pero alrededor de las aguas del Silala que pudieran contaminar, ¿no? Entonces, los chilenos pidieron que el tribunal exija a Bolivia de que Bolivia envíe información sobre las aguas del Silala de manera permanente, ¿no? Entonces, ahora le toca a Bolivia en los alegatos, eh, y, y hasta ahora yo creo que estamos yendo bien, ¿no? Estamos yendo bien porque Bolivia ha reconocido, ha dicho, bueno, ya, ¿por qué vamos a pelear? ¿No? Las aguas del Silala son producto de un río internacional y si va a Chile, pues tiene derecho a también beneficiarse de esas aguas. Pero Bolivia ha demostrado de que resulta que Chile hizo canales artificiales que han
han incrementado el caudal de las aguas internacionales en favor de Chile, ¿no? Y Chile ha respondido, ¿no? Nosotros no nos oponemos de que Bolivia retire esas aguas del Silala. Y Chile ayer justamente dijo que, ¿por qué le culpan de los canales artificiales? ¿No? Fue una empresa la que construyó esos canales con autorización del Estado boliviano. Entonces, ahí está la situación. Esperemos que salgan bien las cosas en favor de Bolivia, pero es algo que pareciera que está muy lejos, que no es tan trascendental. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer con las aguas del Silala, no? Pero es un problema de vida o muerte, ¿no? Si no fluye esas aguas a Chile, pues las industrias chilenas, la gente, porque conocen Arica, el norte chileno, Arica, por ejemplo, está en medio de un desierto, ¿no? Y Arica es un oasis, ¿no? Entonces, ese desierto chileno necesita los aguas del Silala. Bueno, así está la cosa. Seguimos en guerra. Bueno, decía, el mundo, nosotros como mundas, como habitantes de este planeta, seguimos haciendo guerra con semejante tecnología, ¿no? Como es la tecnología militar. Y seguimos todavía con la soga en el cuello, que no aprieten el botón nuclear, ¿no? La política, esa es la política. Muy bien, a ver, entraremos al estudio de la política en Bolivia. Cualquier cosa que tengan ustedes, me preguntan, por favor, ¿ya? Aunque no esté referido al tema, ustedes me preguntan. Eso es importante, la participación de los estudiantes. Son 27 estudiantes. No se preocupen, yo llamo lista, ¿no? A veces llamo lista presencialmente. Sí, aquí veo, constato de que están presentes los estudiantes. Pero empezaremos con la clase. Estamos en el tema 1, que en realidad es el tema 2, el proyecto político de los libertadores, ¿no? Y la metodología. Primero hay que conocer el discurso dominante, ¿no? Cada periodo tiene discursos dominantes. Ahora estamos con el periodo del discurso dominante del MAS. Y ese discurso, esa ideología, por ejemplo, del MAS, ha construido un nuevo Estado, el Estado plurinacional, producto de ese discurso. Antes el discurso neoliberal fue dominante y construyó el Estado neoliberal. Pero ahora estamos en el Estado plurinacional. Y bueno, también hay que estudiar los actores políticos, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer la ideología, el Estado, sin conocer los actores políticos, ¿no? Y, por supuesto, el desarrollo de esos actores políticos, cómo han gobernado al país. Sobre todo las relaciones internacionales son muy importantes, ¿no? En nuestra historia. Las famosas guerras que nos han dicho, ¿no? Bolivia siempre ha perdido guerras, ¿no? Y nos ponen con ese espíritu derrotista, ¿no? Cuando la anterior semana les dije que Sucre, por ejemplo, ganó la primera guerra que entabló Bolivia con Brasil, nada menos que a Brasil, expulsó de Santa Cruz. Claro, entonces Brasil y Bolivia eran casi iguales, ¿no? En riqueza, en población, en producción, pero después ya nosotros nos fuimos quedando y Brasil fue creciendo, ¿no? Pero entonces Bolivia ganó una guerra a Brasil. Y hemos visto que otras guerras también ganó Bolivia, ¿no? No es como nos dicen, nunca ganó Bolivia guerra, perder nomás sabe, ¿no? No es así.
Entonces, a ver, hemos explicado las primeras contradicciones que van surgiendo en el Estado boliviano entre el mariscal José Antonio de Sucre, padre de la patria, y la oligarquía que detentó la Asamblea Constituyente en Bolivia, ¿no? Y después las demás asambleas siempre han estado en poder de esta oligarquía. Pero el poder ejecutivo más estuvo en poder de los que representaban a la nación, por ejemplo, como Sucre, ¿no? Pero ¿en qué consisten las contradicciones entre Sucre y los doctores de dos caras? Esta terminología de doctores de dos caras lo puso Gabriel Gené Moreno. Saben que la Universidad de Santa Cruz se llama Gabriel Gené Moreno, ¿no? Fue en vida Gabriel Gené Moreno que digo, no, estos doctores son de dos caras. Dicen que defienden a Bolivia, pero están traicionando a Bolivia, ¿no? Ejemplo, el más connotado de los doctores de dos caras, Casimiro Olañeta, en vísperas de la fundación de Bolivia, cuando todavía era colonia el Alto Perú, fue a comprar armas a Uruguay para el ejército real de España. Por eso se dice doctores de dos caras, ¿no? Entonces, aquí la contradicción entre la política, ¿cómo va a ser la política en cuanto a la iglesia, ¿no? Ya les he dicho, ¿no?, que Sucre y Bolívar son hijos de la Ilustración. ¿Y qué es la Ilustración? ¿No? La ideología dominante de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Y qué hizo la Revolución Francesa, ¿no? Tomó el poder y destituyó a la guillotina a todos los marqueses, reyes, condes, ¿no? Y no, ahora el pueblo, el poder para el pueblo, ¿no? Ahí nace la república, ¿no? Porque antes eran reinos, ¿no? Entonces el poder para el pueblo. ¿Y quiénes eran los componentes del pueblo? Estaba la burguesía, ¿no? Porque la burguesía quería fundar un capitalismo fuerte, que lo hizo. En Europa hicieron eso, ¿no? Y bueno, aparece esa contradicción entre, claro, quería decirles, esa burguesía era atea, ¿no? Entonces, en su momento fue atea, y esa escuela recibió Bolívar y Sucre, ¿no? Una política anticlerical, anti el clero. Bueno, mañana parece Viernes Santo, ¿no? Pero es bueno revisar la historia, ¿no? Jueves, licenciado. ¿Perdón? ¿Parece? Jueves es. Mañana es Jueves Santo, sí, sí, sí. Pasado mañana, Viernes Santo. Ahí va reproduciéndose la ideología, ¿no? La ideología colonial que se ha quedado con... ¿Dónde se ha quedado? Aquí. Aquí se ha quedado. Entonces, aparecen las contradicciones y ya se ha dicho, ¿no? Sucre confisca las iglesias, la infraestructura de las iglesias y convierte en escuelas, en colegios, ¿no? Es la política de Sucre. Y la oligarquía, los ricos empresarios mineros de la colonia, los comerciantes de la colonia, los terratenientes de la colonia van a organizar un golpe de Estado a Sucre, ¿no? Y eso ya he explicado del Tratado de Piquiza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los alcances del discurso en la realidad nacional? ¿Cuál la proyección en la construcción del Estado Nacional Republicano, del discurso de los libertadores, ¿no? El discurso de los libertadores, ¿no? Miren, teniendo esa ideología de la Ilustración, que si es ideología de la burguesía, del capitalismo,
es una ideología liberal, ¿no? No vamos a negar que Bolívar y Sucre tenían la ideología liberal, pero un liberalismo en donde tenía que parecerse a- al liberalismo europeo, ¿no? En donde la burguesía invierte en el país, empiece a ser factor de crecimiento de los países, ¿no? Estamos hablando de 1825. La teoría marxista recién va a surgir como un germen en 1848 y después ya como ciencia en 1860. Y se pone en práctica esta teoría científica del socialismo por primera vez en 1917 con la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, estamos en un periodo en donde la ideología liberal que tenía como base la Ilustración europea era una ideología progresista, ¿no? Y eso quería Bolívar y Sucre, ¿no? Que haya un capitalismo fuerte que pueda crear, ¿no?, las condiciones de crecimiento, no solamente de Bolivia, sino de las 5 naciones que ha liberado Bolívar. Entonces, los alcances del discurso, claro, ese discurso ha de alguna manera intentado diseñar un Estado que favorezca el desarrollo en medio del capitalismo, ¿no? que, que tuvo sus alcances en la realidad boliviana. Podemos decir que en parte sí y en parte no. ¿Por qué en parte sí y en parte no? ¿Por qué? Porque ya les he contado, ¿no? Estamos en el periodo del caudillismo, en donde los caudillos, ¿no?, como el mariscal de Santa Cruz, que ha ganado también guerras internacionales, ¿no?, Yanacocha, Socabaya, ¿no?, los caudillos como José Vallivian, otro caudillo que quería un Estado fuerte en medio de una sociedad capitalista, pero que sea inversora en lo que gana en el país, invierte en el país, ¿no? También está dentro de esta línea de los caudillos que querían el progreso de Bolivia, está Isidoro Belzu, ¿no? Isidoro Belzu ha sido querido por los artesanos, por los trabajadores en Bolivia, por los campesinos. Ha sido una época, casi 7 años de gobierno de Isidoro Belzu, que si hubiera triunfado, hubiéramos ido por otro lado, ¿no? Y hubiéramos alcanzado y superado a Perú y Chile. Pero lamentablemente, ¿no? El problema de Bolivia. Todo es escuchar, todo es escuchar. Ah, no, este estudiante parece que tiene buenas notas. No, todo es escuchar. Bueno, después les voy a contar. Pero en Bolivia pasa ese problema, ¿no? Aquí no solamente deslocan a todos los caudillos que querían un Estado fuerte, por los caudillos que querían, pues, eran sirvientes de la oligarquía, ¿no? Sirvientes de... ¿quiénes fueron esos caudillos? Por ejemplo, está el primer presidente de Santa Cruz, el José Miguel de Velasco, ¿no? Y tenemos aquí a Melgarejo, por ejemplo, ¿no?, que prácticamente no solamente ha servido a la oligarquía, sino que incluso ha descuidado las fronteras bolivianas. Consecuencia de ello, los chilenos van a posesionarse en el litoral. La política del Melgarejo más bien ha favorecido que los chilenos estén en el territorio boliviano. ¿Cómo ha favorecido? Hasta tal punto que ha sacado una ley que ha dicho, bueno, pues los chilenos pueden ser también alcaldes,
pueden ser concejales, no hay problema, ¿no? Entonces, es el Melgarejo, un caudillo en contra de la nación, ¿no? Bueno, después vamos a ver. Y así, ¿no? Ahí tenemos caudillos que querían un progreso del país y caudillos que querían el progreso solamente de la oligarquía, no del país. Ese es el periodo caudillista, ¿no? El periodo del Estado Nacional insurgente, ¿no? Que todavía no se ha definido por cuál lado va a ir, porque había la lucha entre pueblo y oligarquía. Hasta 1870 ha sido esa lucha, desde 1825 hasta 1870. Entonces, consecuencia del discurso político de los libertadores, se organiza el Estado, ¿no? Primero está el discurso, después se organiza el Estado. El Estado boliviano que, ¿no? Que va armándose, ¿no? A través del decreto del mariscal Sucre, ¿no? Eso también ya hemos estudiado la anterior semana, ¿no? Pero tienen que saber ustedes, ¿no? Cómo se ha formado la Asamblea de Diputados que van a dar nacimiento al Estado boliviano, no a Bolivia, sino al Estado boliviano. Claro, más antes era Alto Perú, mucho más antes el Tahuantinsuyo, mucho más antes Tiwanaku, mucho más antes las naciones chiquitanas, chiriguanas, guaraníes, ¿no? Entonces, ese es el germen de Bolivia, ¿no? Entonces, el Estado se funda con el decreto del libertador Antonio José de Sucre, del mariscal Antonio, el único libertador es Bolívar. Pero Sucre ha sido lugarteniente de Bolívar. Es a través del decreto supremo que se va a armar que se convoca a la Asamblea de Diputados, y la Asamblea de Diputados el 6 de agosto de 1825 fundará el Estado boliviano, el Estado boliviano. En el texto está más amplio sobre el desarrollo de cómo se ha fundado el Estado boliviano. Una lectura, futuros médicos políticos, ¿no? Entonces aquí está explicado el Tratado de Piquiza, ¿no? El Tratado de Piquiza, ¿qué es el Tratado de Piquiza? Pregunta de examen, ¿no? Con una probabilidad del 99,9%. Ustedes dirán, este Tratado de Piquiza consiste en que el general Gamarra de Perú amenazó con invadir Bolivia este tratado se firma con los representantes de la Asamblea de Diputados, ¿no? Y que va a dar curso a la denuncia, más que denuncia, a la destitución de Sucre, después el padre de la patria, decimos, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, aquí están, ¿no? Dice, recibir el mensaje de Sucre y admitir su denuncia, el primer punto del Tratado de Piquiza, ¿no? Bueno, que denuncie Sucre y se admite la denuncia. ¿Quién estaba diciendo eso? El general Gamarra de Perú. Y además se debe nombrar un gobierno provisorio. ¿Quién era ese gobierno provisorio? José Manuel Blanco, ¿no? Y a los 4 días lo liquidan a Blanco, porque, claro, Blanco era partidario de la anexión de Bolivia a Perú. Y, claro, como un tercer punto, convocar a una nueva asamblea para que se ocupe del gobierno y de la constitución bolivariana, ¿no?
Entonces, a partir de aquí aparece un caos en la gobernabilidad, ¿no? Bueno, y en la gobernabilidad de Bolivia para administrar el Estado. Aquí es donde surge la contradicción, ¿no? Los caudillos que quieren el desarrollo del país, los caudillos que quieren el desarrollo de la oligarquía, ¿no? En este momento va a surgir un caudillo después de la muerte de Blanco, el José Miguel de Velasco. Bueno, el Tratado de Piquiza, los actores. Esto también es importante de los actores. ¿Quiénes fueron los actores políticos en este periodo de 50 años? ¿No? Según la Constitución Política del Estado, solamente podían ser ciudadanos los que sabían leer y escribir, ¿no? Lo que se llama el Estado censatario, ¿no? Entonces, bueno, esto es una introducción sobre los actores políticos de entonces, ¿no? Aquí están los requisitos para ser ciudadano, ¿no? De Bolivia. Estos más que todos requisitos para conformar la Asamblea Constituyente. Pero después, aquí estamos con los requisitos de Bolivia, ¿no? Para ser ciudadano boliviano. Y bueno, tener un empleo o industria o profesión, ciencia o arte que no provenga de doméstico, dice, ¿no? O sea que todos los que trabajaban como empleados, esos no podían ser ciudadanos. Entonces, este es el gran problema, ¿no? El gran problema. Esta es la gran causa interna de por qué Bolivia, el Estado boliviano con la sociedad boliviana, se ha quedado tan lejos, ¿no? En el desarrollo humano en comparación de Perú, Chile, Argentina, ¿no? Brasil, ¿no? Cuando se funda Bolivia, prácticamente éramos iguales toditos, ¿no? Pero, ¿en qué consiste esa causa interna? ¿No? De que, claro, el 3% de la población eran ciudadanos bolivianos, solamente el 3%. Sabían leer y escribir, tenían las rentas que exigía el requisito para ser ciudadano boliviano, ¿no? Y no ser empleado doméstico. Entonces, y a partir, hay una, ¿no?, diferencia, un 97% no son ciudadanos. Pero ese 97% tampoco ha sido un 97% pasivo, ¿no? Han actuado en la política. Las naciones originarias permanentemente han peleado con el ejército boliviano, ¿no? Por eso se dice, el Estado boliviano estaba en guerra con la nación boliviana, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver después por qué. Entonces, es una condición censataria, pregunta de examen, ¿por qué es el Estado censatario? ¿No? Porque aquí se exigen requisitos para ser ciudadano boliviano. Ese 3% es la oligarquía boliviana, bueno, todos esos blanquitos que se han quedado con la colonia, ¿no? Y que han impuesto, ¿no?, a la fuerza el idioma y la religión del colonizador. Y nosotros, ¿no?, nos han internalizado, ¿no? Hace poco, ahora, por ejemplo, ya ser boliviano, mestizo, ya es un orgullo, ¿no? Pero hasta hace poco, cuidado, yo soy blanquito, cuidado, y mi apellido es Smith, ¿no? Ah, tu apellido es... Ahora, por ejemplo, y eso es muy bueno, ¿quiénes están gobernando en este momento el país, ¿no? Podemos ver los apellidos de los ministros, de los altos funcionarios, son apellidos nacionales, bolivianos, ¿no? Que hasta hace poco había esa gran
discriminación, digamos. Ah, no, 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 cuidado, yo soy blanquito, mis ojos son azules. Y bueno, pero ahora estamos, ¿no?, en un periodo en donde se está, ¿no?, con la ideología dominante del MAS, se está desvalorizando el orgullo nacional. Claro, ahora, bueno, ya después vamos a llegar a la revolución del 52. A ver, la condición censataria del Estado boliviano, porque hay requisitos que solamente la oligarquía y los hijos de los españoles podían cumplir, ¿no? Así sale un Estado. Esto quiero que esté bien entendido, ¿no? El Estado de una minoría contra una mayoría nacional, ¿no? Y han estado en permanente contradicción, ¿no? Esa minoría con la mayoría nacional. Ya les he dicho, ¿no? Santa Cruz, Vallivian, Isidoro Belzu, Agustín Morales han sido caudillos que han intentado que el Estado boliviano esté al servicio de esta gran mayoría, ¿no? Y los otros presidentes como Melgarejo, como Velasco, como Linares, bueno, la mayoría de los presidentes al servicio de esta oligarquía. Después vamos a ver que después de 1870, la oligarquía toma completamente el poder, se consolida el poder y a partir de ahí nace el Estado oligarca, ¿no? Ahorita estamos en el Estado nacional insurgente, la lucha entre el pueblo y la oligarquía, con sus caudillos, ¿no? El periodo del caudillismo, ¿no? Y según los estudiosos de la historia, de la política, dicen que este problema del caudillismo hubo en toda América Latina, ¿no? No solamente en Bolivia, ¿no? Después de que los estados se independizan, los caudillos han sido protagonistas del desarrollo político, social, en toda América Latina, no solamente en Bolivia. Y los actores políticos también no alcanzan ni al 3% de la población, ¿no? El 97% nada, no eran bolivianos. Según la constitución política de entonces, ¿no? Las constituciones políticas desde 1825 hasta 1952 han reproducido ese estado censatario, ese estado que marginó a la nación boliviana, ¿no? ¿Cuál es la causa de por qué Bolivia se queda tan atrás, ¿no? Porque el Estado boliviano, ¿no?, no representaba a la nación boliviana, ¿no? ¿Me explico? ¿No? El Estado representaba a este 3%, nada más. En cambio, la nación boliviana estaba totalmente marginada, ¿no? Por eso las luchas del periodo caudillista, ¿no? O la oligarquía contra el pueblo, ¿no?, a la cabeza de estos. Según los científicos, Andrés de Santa Cruz fue el mejor presidente de Bolivia, ¿no? Es una maravilla lo que hizo Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo, después de haber sido presidente del Perú también, ¿no?, viene a Bolivia y para salvar al periodo de caos en que vivía Bolivia, es nombrado Andrés de Santa Cruz presidente de Bolivia también. Y después, esto han estudiado en colegio, ha organizado la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Esa Confederación Perú-Boliviana, si hubiera tenido más tiempo de vida, seguro que hubiera sido mejor que Brasil, ¿no? En su momento, Chile invade Bolivia exigiendo que se disuelva la Confederación Perú-Boliviana. ¿Cuál era la idea de los chilenos? Bolivia y Perú juntos siempre van a ser mejor que Chile. Entonces, no nos conviene que se unan, ¿no? Y claro, se han aliado
los enemigos de la Confederación en Perú, los enemigos de la Confederación en Bolivia y ayudado por los chilenos, ¿no? Y han desocado al mejor presidente de Bolivia, según los historiadores. Ahora, este periodo de 50 años, ¿no? Que estamos en dos clases estamos explicando, el periodo de 50 años, ¿no? ¿Por qué hubo tanta contradicción entre los caudillos que defendían el desarrollo del pueblo, de la... Va a disculpar, de la nación? Yo estoy entre médicos, así que no hay problema. ¿No? ¿Cuáles eran esas contradicciones entre los caudillos que se presentaban también al pueblo o querían un capitalismo que desarrolle al país, que invierta, que gane en el país, pero que invierta en el país, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas, ¿no? El primer problema es el problema de proteccionismo y libre cambio. Pregunta de examen, explique usted los problemas del periodo caudillista. Entonces, el primer problema entre proteccionismo y libre cambio, ¿no? ¿Qué es eso de proteccionismo y libre cambio, ¿no? Hasta ahora vivimos ese problema, ¿no? ¿Proteger qué? Proteger a los artesanos, ¿no? Esos artesanos se van a convertir en capitalistas, van a invertir y aquí tenemos un capitalismo nacional, ¿no? Hay que proteger la industria nacional, ¿no? ¿No? Para que, ¿no? Vayamos haciendo crecer al país, ¿no? Y lo contrario, libre cambio. ¿Para qué proteccionismo? Libre cambio, más bien van a llegar las mercaderías baratas y el pueblo va a poder comer. Los artesanos producen todo caro. Entonces, esa era la idea de los librecambistas, ¿no? Y también con esa idea, en periodos han convencido a la población, la lucha ideológica. La lucha ideológica en política, la lucha ideológica. Entonces, ¿qué es la lucha entre proteccionismo y libre cambio, ¿no? Entonces, proteccionismo, la política proteccionista defendía a los productores nacionales para que puedan convertirse, puedan crecer, convertirse en capitalistas nacionales, ¿no? En cambio, la ideología libre, ¿de quiénes eran el libre cambio? De la oligarquía, ¿no? De los empresarios mineros, de los grandes comerciantes, ¿no? De los hacendados. No, ¿para qué proteger? Todo caro hacen los artesanos. Más bien importaremos, exportaremos libremente nuestros productos. ¿Por qué vamos a estar restringiendo con la protección, ¿no? Esa es la lucha, ¿no? Podemos decir entre pueblo y oligarquía. Hasta nuestros días, ¿no? Ahora les cuento algo que hemos vivido. Esto fue en el periodo, más o menos en 2018-19, ¿no? Los carpinteros hicieron sus movilizaciones, dejaron de producir, de trabajar los carpinteros de Bolivia. Entonces pidieron, aquí se debe proteger a los productores de mesas, escritorios, sillas. Nosotros producimos, ¿no? Producimos y bueno, estamos viendo que con la política que se está implementando en Bolivia, bien llegan escritorios mucho más baratos, mesas mucho más baratos, sillas mucho más baratos, ¿no? Tiene que proteger el Estado a los artesanos. ¿Cuál fue la solución salomónica? Bueno, es que decían, no se puede prohibir la importación de productos porque a nosotros nos van a prohibir también que exportemos nuestros productos, ¿no? Entonces,
pero se comprometió el Estado a comprar toda la producción de los artesanos carpinteros, ¿no? Esto les cuento para que vean que esta contradicción hasta ahora se va dando entre proteger la industria o el libre cambio. Vayan ustedes por la Justus de La Paz, ¿no? Toda una calle vendiendo muebles de, ¿no?, entre comillas, importado. Son muebles que entran de contrabando, ¿no? Y bueno, con razón los artesanos ya no pueden vender, ya no van a producir, ya no van a crear trabajo, ¿no? Todo el contrabando. Pero esa es la contradicción, libre cambio y proteccionismo. Otra contradicción, esta contradicción. Aquí hemos llorado sangre. ¿Cómo es eso que hemos llorado sangre? ¿No? En la época colonial, imagínense, se hablan de la colonia, ¿no?, había una especie de pacto con las naciones originarias, ¿no? Sí, han sido tan habilosos los españoles que ha incorporado, ¿no?, a los representantes de las naciones originarias al Estado colonial, ¿no? Eso pueden estudiar, ¿no? Los gilacatas, los curacas, eran reconocidos como la nobleza española, ¿no? Entonces, ¿cuál era ese pacto? Primero, ustedes se van a quedar con la tierra, no hay problema, ¿no? Hemos organizado repartimientos en tal lugar, repartimientos en tal lugar, pero en el resto se van a quedar con su tierra, tierras de comunidad, ¿no? Las tierras pero van a pagar impuestos, la famosa contribución indigenal, ¿no? Y además de eso, ¿no?, como ustedes se van a quedar con la tierra, van a ir a trabajar a las minas de Potosí con la mita colonial, ¿no? Entonces, iban los mitayos a Potosí prácticamente pagando sus gastos de traslado y de alimentación. Habían familias que iban con sus mujeres para que ellos puedan preparar el alimento a los mitayos, ¿no? Entonces, esa fue la fuente de la riqueza de la colonia para los españoles y Europa, el trabajo de los mitayos, ¿no? Había ese pacto en la colonia, pero con la fundación del Estado boliviano, ¿no?, en los primeros años, ¿no?, cuando estamos con Andrés de Santa Cruz, con Vallivian, con Isidoro Belzu, con Agustín Morales, ¿no?, los caudillos que querían el desarrollo del país, han respetado las tierras de comunidad, ¿no? Generalmente han respetado las tierras de comunidad, pero a partir de presidentes anteriores a Melgarejo, ¿no?, por ejemplo, Linares, ya empiezan a crear leyes para quitar las tierras de comunidad, apropiarse las tierras de comunidad, ¿no? ¿Y qué han hecho las naciones originarias? Se han levantado en armas, ¿no? Que esta tierra es nuestra. ¿Qué ha hecho el Estado boliviano de esta oligarquía? A ver, ejército, vayan ustedes, ¿no? Por eso dice, el ejército boliviano estaba peleando, estaba en guerra con la nación boliviana, ¿no? Y este periodo se reproduce, ¿no? Se reproduce hasta prácticamente la revolución del 52, ¿no? Hace poco hemos vivido, ¿qué? Eso vamos a estudiar ya cuando estemos estudiando la coyuntura política, ¿no? Hubo una marcha de los indígenas del Oriente, ¿no? Hace 2 años, creo,
¿Qué han pedido los indígenas del Oriente? Respetar nuestras tierras. Nosotros vivimos en los bosques, ¿no? Y queremos que respeten. Pero, ¿qué hicieron, ¿no? Sobre todo los gobiernos militares? Las tierras de los indígenas del Oriente lo han repartido, ¿no? Han repartido. Entonces, este es el problema nodal en Bolivia, ¿no? Entre el acaparamiento de tierras de comunidad, porque, ¿qué nos decían? Esas tierras no tienen dueño, ¿no? Eso más bien repartiremos. Ya los terratenientes, ya yo compro estas tierras, compro. Y el Estado ya, necesito plata, te vendo, ¿no? Pero eran propiedad de los indígenas del Oriente, indígenas del Occidente, del Valle. Esas tierras tenían propiedad, ¿no? Es interesante toda esa historia, ¿no? Pero la segunda gran contradicción en este periodo que estamos estudiando, la contradicción entre mantener las tierras de comunidad en favor de las comunidades o privatizar las tierras de comunidad, decían ellos, vamos a construir un capitalismo aquí, capitalismo, vamos a vender tierras y producto de esa compra y venta va a surgir un capitalismo agrario. Esa es la segunda contradicción de este periodo. ¿Cuál es la tercera contradicción? ¿No? La tercera contradicción es esto que empezó ya con Sucre y los oligarcas, ¿no? Empresarios mineros de la colonia, comerciantes de la colonia, hacendados de la colonia, gente que se había enriquecido en la colonia, ¿no? Claro, ellos tenían la colonia en su cabeza, ¿no? ¿Cómo pues al Señor le van a ofender? Sucre, las iglesias convirtiendo en colegios, en escuelas. No puede ser, ¿no? Entonces se organizaron y firmaron el Tratado de Piquiza con un general peruano que quería invadir Bolivia, ¿no? Y, claro, deslocan a Sucre. Sucre, no, se escapa por la puerta trasera del palacio, porque si no le iban a matar, ¿no? Así lo hemos tratado al padre, no nosotros, sino esa oligarquía que se decía, nosotros somos bolivianos, representantes del Estado boliviano. Eso que llamaba Medinaceli, los doctores guairalevas, ¿no? Entonces, esa es la contradicción entre Estado laico o Estado clerical. En esos 50 años ha habido esta permanente lucha, ¿no? De caudillos que defendían el Estado laico o caudillos que defendían el Estado clerical, el Estado para la Iglesia, ¿no? La Iglesia es muy poderosa, ¿no? Mañana, pasado mañana, ¿cómo se reproduce la ideología, ¿no? El domingo anterior fue el domingo de Ramos, toditos, ¿no? Con nuestros ramos, ¿no? Mañana hay que guardar, ¿no? Bueno, así va reproduciendo. Muy poderosa la iglesia de todas maneras, ¿no? Poder político, poder ideológico. Entonces, la tercera contradicción, Estado laico o Estado clerical. Y la cuarta contradicción, ¿no? ¿Estado centralizado o Estado descentralizado? Hasta ahora hay esa pelea, ¿no? Un Estado centralista fuerte, ¿no? No, ¿cómo pues? Si declaramos el Estado federal, se van a dividir, se van a ir. Mejor es un Estado centralista, ¿no? En contra de las aspiraciones de mejor administración de sus recursos de las regiones, ¿no? Hemos vivido las contradicciones, así nomás la contradicción entre Santa Cruz
y el Estado centralista. La contradicción entre Tarija y el Estado centralista, ¿no? Y aparentemente no hay contradicción con Beni, ¿no? Pero Beni, Pando, el mismo La Paz tiene intereses de la región, ¿no? Que se dice que el Estado centralista, claro, es un Estado centralista que distribuye los recursos, pero no distribuye en favor de los que producen más, ¿no? También eso tiene su lógica, ¿no? Los que producen menos también tienen que beneficiarse de los que producen más, ¿no? Eso se llama el famoso pacto fiscal, ¿no? ¿Qué es el pacto fiscal? ¿No? Claro, hay un pacto en cuánto se produce, cuántas casas tiene el país y cómo vamos a dividir entre el Estado y las regiones. Pero es una contradicción que nace desde la fundación del Estado. Podemos decir que hasta ahora no se ha solucionado este problema de la contradicción entre Estado centralizado y Estado descentralizado. ¿Listo? Esto lo voy a dejar para la próxima semana, ya, esta parte, las relaciones políticas, porque aquí vamos a estudiar con detalle la guerra del Pacífico, ¿no? ¿Qué ha pasado con la guerra del Pacífico? Es como nos han contado en colegio, hoy las cosas son más profundas, ¿no? Eso lo vamos a dejar. Punto 4. Cuando terminemos este tema podemos, un tema más, programar el primer parcial. Como siempre, no hay preguntas porque han entendido todo, o no hay preguntas porque no han entendido nada, ¿no? Pero no se preocupen, jóvenes. Lo importante es de que ustedes vayan agarrando el gusto a la política, ¿no? Nos enseñan, ¿no? Política para los corruptos. Política, mejor es ser ingeniero, mejor es ser bioquímico, médico. ¿Qué político es ahí? Están robando nomás, ¿no? Así nos meten a la cabeza, ¿no? Nosotros, no, yo voy a ser ingeniero, ¿qué? ¿No? Pero ¿qué pasa, no? Los que dominan el mundo, los políticos. ¿Quiénes están haciendo la guerra ahorita? Los políticos. Estamos, decía, con la soga en el cuello, ¿no? Porque Rusia ha amenazado al mundo. ¿Quieren tercera guerra mundial? No hay problema. Pero la tercera guerra mundial va a ser guerra nuclear. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los políticos. ¿Quiénes han realizado la política del COVID-19? Los políticos. En todo el mundo. El poder de la política. Por eso, ¿no? Los trabajadores dicen, mis médicos van a ser médicos políticos también. Tienen que gustarles la política. O sea, ya les voy a ver, yo les hago seguimiento a mis estudiantes, ¿no? Yo veo dónde están mis estudiantes, ya de profesionales, ¿no? Y ahí quiero verles a ustedes como médicos diputados, médicos senadores, ¿no? Médicos alcaldes, ¿no? Profesionales de los trabajadores, pero no. Muy bien, juventud. Voy a intentar hacer que sea más apasionante, ¿no? Para que les guste la política. Si no hay preguntas, de la asistencia no se van a preocupar, ¿ya? Son 39 asistentes, ¿no? Y estoy controlando la asistencia, ¿cómo? Con la captura de pantalla, ¿no? A ver, Michel, ¿quería hablar? Michel, Sí, ¿querías hablar? Adelante, Michel. Licenciado, una pregunta. Ya que Adelante. nosotros pasamos, o sea, desde primer año hasta quinto año llevamos la materia de FPS, ¿no? En lo que es de política sindical. Cuando Sí. ya estamos graduándonos, ¿nos dan algún certificado o algo referido a que hemos pasado esas materias?
Porque ya que llevamos desde primer año hasta quinto año, por lo menos deberían salir técnicos, medios, politólogos, digamos. Eso se podría luchar o se podría sacar con el rectorado, porque creo que no les dan ni un certificado, nada, ¿verdad? No, es verdad lo que dices tú. Eso hacen los de idiomas, ¿no? Ya pasan un tiempo, ya técnico en tal cosa, en aymara, en quechua, en inglés. Entiendo que hacen los idiomas, pero no es legal eso. Pero bueno, muchas cosas se han hecho eh, ya prácticamente saliéndonos del proyecto original. Eh, el problema es de que nosotros separamos, ¿no? Información de médico, formación de idiomas, formación política. Tres, como tres postes separados. Y así no ha nacido la universidad. ¿No? Pueden revisar el estatuto orgánico. ¿Cómo está en el estatuto orgánico? ¿No? Que el centro de la formación del estudiante universitario del siglo XX, la política. Y a partir de ahí se arma las materias de la profesión. Ese se llamaba el sistema modular. Pero ya en el periodo del doctor Sandoval se sufrió esta decepción, ¿no? El doctor Sandoval, hay que estudiar bien al doctor Sandoval porque es el fundador de esa universidad. A, a propuesta de los trabajadores mineros, ¿no? ¿Por qué le han elegido a él y no a otro? ¿No? Eso es bien importante, ¿no? Entonces decía Sandoval, mira, decepcionado. Realmente es muy difícil construir la universidad de los mineros, como quieren los mineros. Resulta que los docentes que vienen a impartir la docencia repiten las taras de la universidad pública nacional. Igualito, todo es copia. Como es así, programas de estudio. No, en siglo XX nació con programas anuales. Todo era anualizado. No había semestralizados, ¿no? Pero ¿qué dicen? No, en la UTE es semestralizada, ese es su argumento. Igualito tiene que ser aquí, ¿no? En la UNSA también es semestralizado. Meteremos materias semestralizadas. Entonces ya se ha roto el proyecto. Primero que se abandona, se saca del módulo a formación política aparte. Segundo, se repite todo lo que es el sistema universitario, ¿no? Cuando debíamos ser mucho mejores que el sistema universitario, ¿no? Entonces, claro, la idea de Michel es de, bueno, como es para 5 años que tenemos un certificado, ¿no? Pero la idea de la Universidad del siglo XX es que la medicina o la ingeniería o la bioquímica tenga como núcleo la política, ¿no? O sea que las materias, ¿no?, de la profesión giran en torno a la política, ¿no? Parece algo descabellado, ¿no? Pero ¿cuál es la práctica médica? ¿No? Se decide por la política. No es decir, bueno, claro, estás enfermo, tienes tal cosa, ¿no? Como tenía bueno, ese médico lo abandoné porque no me gustó. Tenemos que saber las causas biológicas, ¿no? Yo le decía, ¿sabe qué? Tuve este problema, ¿no? Y por eso estoy mal. No, las causas biológicas, eso es lo que tenemos que descubrir. Yo como médico es mi obligación. Yo sabía que mi problema no era eso, sino era otro problema, ¿no? Entonces, la medicina, la ingeniería,
está fundamentado por la política, ¿no? Ahora, si separamos medicina, ingeniería, política, estamos en el sistema de las universidades tradicionales. La Y separación. entonces, licenciado, no se nos va a otorgar ningún certificado en el que pidamos. Yo creo que no, y no es, más bien yo creo que tendrían que tender ustedes a recuperar el proyecto original de la universidad, ¿no? Ah, Bien difícil, pero bueno, recuperar el proyecto original de la universidad. No, creo que no sería prudente organizarnos para pedir certificados. Creo que hay esa idea, ¿no? Es un poco, yo también he conocido de otras partes, ¿no? De tener, ¿cómo lo hace idiomas, ¿no? Los idiomas está mal también. Pero bueno, Michel, así como no es, no es prudente que tendamos a pedir certificados. ya, licenciado, muchas gracias. Separando. Eso, Michel. Muy Y bien, licenciado, juventud. Gracias por tu intervención, Michel. Estás anotado como intervención. Siempre es bueno que el estudiante intervenga. Ya les he dicho, no, lo más importante de la universidad son los estudiantes. Y claro, los estudiantes son lo más importante, la esencia de la universidad. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? No voy a hablar del siglo XX, del sistema universitario. Los que manejan la universidad son los docentes, ¿no? Ahí, ¿dónde está el poder estudiantil? se deja En ese manejar. último tiempo ya no, se podría decir que ya no hay poder estudiantil. Entonces, sí, licenciado, sí, doctor, sí, ingeniero. Como usted diga, ingeniero, ya, nosotros apoyamos al ingeniero, ¿qué? O al doctor, ya. Listo. ¿No? Por ejemplo, antes se elegía al director de carrera. El estudiante elegía al director de carrera en claustro, pero ahora nos han cercenado ese derecho, ¿no? Eso, por ejemplo, se podría pedir, ¿no? Pero bueno, juventud, muchas gracias por la asistencia. Les voy a dejar. Y bueno, de la asistencia no se preocupen, tengo yo captura de pantalla y cuando ustedes quieran comprobar, licenciado, tal día yo asistí a clase, me dicen y les demuestro que están, tienen asistencia ese día. Chao, jóvenes, señoritas. Las señoritas muy calladitas hoy día. Los jóvenes solamente han hablado. O el joven. Entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego, Licenciados, que tengan una bonita Hasta luego, tarde. James. Hasta luego, Yasmina. Hasta luego a toditos. A la Noca, Michel también.